Buenas tardes amigos, buenas tardes, ¿qué tal? Voy a acercarme al micrófono porque tengo un ventilador porque hace mucho calor, no tengo clima. Este, Me tardé un poquito, me volví a conectar porque el fondo no estaba listo. Por ahí, por alguna razón no se puso el fondo de esta transmisión en vivo. Bienvenidos, nueva semana. Hoy es 18 de mayo del 2026 y ya estamos aquí. Marco, mi queridísimo amigo Marco, ya está listo, como siempre, muy temprano, muy puntual. Saludos, mi querido moderador, hasta San Diego. Un súper saludo hasta San Diego, California, a donde está mi querido amigo Marco, el gran moderador de esta transmisión en vivo. Y bueno, te saludamos y te damos la bienvenida, al igual que a todos los que se vayan incorporando aquí. Los vamos a ir saludando. Reinaldo Moreno, bienvenido amigo. Vamos a ver quién más se conecta a esta transmisión. Pues es una nueva semana y tenemos información interesante. Dice Marco, hoy ocurrió un tiroteo en una mezquita aquí en San Diego, fíjate. Híjole, qué mala onda, mi querido Marco. De verdad, está fuerte la cosa ahí en Estados Unidos. Pues habrá que ver qué está pasando. Cuídense mucho a todos los hermanos mexicanos que están por allá en Estados Unidos. La verdad, pues estamos con ustedes. Cuídense, la verdad, cuídense mucho porque la situación no está muy bonita, no está muy buena para ustedes particularmente, no está muy buena para nadie en Estados Unidos. Así que cuídense mucho, esperemos que no tengan ningún problema, que esperemos que estén bien, que siempre estén bien, que se cuiden mucho. Alberto García, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes también a Dagoberto Martínez, bienvenido también. Saludamos a Lourdes Tirado, bienvenida amiga, bienvenida a esta transmisión en vivo. A ver quién más está llegando. Vamos a ver quién más nos acompaña en esta transmisión. Esperemos que se sigan conectando. Mi querida Marcela Marín, como siempre. Mi querida Marcela Marín 500, saludos, bienvenida amiga, como siempre, muy puntual aquí, siempre muy presente. Te saludamos con mucho gusto. Genaro Vázquez, también saludamos. Qué bueno que ya llegaste, gracias por unirte, mi querido Genaro. Saludos también a Jorge. Saludos también, bienvenido al Legado. Gracias por unirte, el Legado. User 5765. Mi queridísimo Marco, el gran fanático de las Chivas, por lo que estoy viendo, porque ya no te lo he comentado, porque lo he visto hace mucho tiempo. Por lo visto le vas a las Chivas, muy bien. Gracias por esas flores, mi querido Marco, y por esos pasteles. Al rato nos vamos a echar un pastel con mi esposa, con mucho gusto, claro que sí. A la salud de mis queridos amigos que nos apoyan y que nos visitan aquí en esta transmisión en vivo. Gracias, mi querido Marco, gracias a todos los que están conectando. Saludamos a Alvin, ¿quién más está por aquí? A User 2355, gracias a todos los que están por aquí apoyándonos, y así como mi querido amigo Marco, espero que ustedes nos apoyen también por ahí con los likes, dándole tap en la pantalla, con los regalos y compartiendo este en vivo con más gente para que pues la información pues alcance más personas, llegue a más territorio, a más lugares, a más estados de México, fuera de México también, ¿por qué no? Para que estén todos enterados de lo que está ocurriendo en México. Saludamos y le damos la bienvenida al famoso George, mi querido amigo. Saludos, buenas tardes. También saludamos a Armando 2.09. Saludos, bienvenido a esta transmisión en vivo. Y a todos los que siguen conectándose, nos da mucho gusto darles la más cordial bienvenida y agradecerles por los likes que nos están regalando, mi querido Armando. Muchas gracias por el like. Muchas gracias a todos los que están conectándose. Tuti, también saludamos a Tuti. También a Loki, me imagino que dice Loki. Gracias por estar con nosotros. También hasta Zacatecas. Un saludo muy cordial a Zacatecas, Armando 2.0. Una vez fui a Zacatecas a dar una plática, a dar un curso en la Universidad de Zacatecas. Saludos, mi querido Armando 2.0, bienvenido. Y un saludote hasta allá, está el hermano estado de Zacatecas. Y pues eso, eres una estrella emergente, mi querido Armando 2.0. Espero que ya te hayas suscrito al canal de YouTube. Si no lo has hecho, te invitamos a que des una vuelta por allá. Así hacemos partícipe a todos ustedes. También decirles que si no lo han hecho, que se den una vuelta por el canal nuestro de YouTube. Somos la 4T Noticias, y se suscriban para que lleguemos a la meta de suscriptores. Ojalá nos apoyen por ese lado.
no cuesta nada, es muy fácil, muy sencillo irse a dar una vuelta y suscribirse. Saludamos también a Fernando Rodríguez, le damos la bienvenida, a Onaldo también, a Chito, ¿quién más está por aquí llegando? ¿A quién más por aquí? Rigoberto Luna Urazanda, un saludo también a Rigoberto, bienvenido, gracias por visitarnos, por estar con nosotros. Parece que ya nos está llegando el tiempo que normalmente destinamos a darles un saludo inicial antes de pasar a los temas, o sea, a hacer el resumen de los temas que vamos a presentar el día de hoy. Bueno, ahí les va, son 5 temas, vamos a ver si nos da tiempo de cubrirlos todos. En principio, desde la semana pasada yo les dije que el día de hoy era una promesa, saludos a Maite Romero, era una promesa hablar de el mundo capitalista y el mundo socialista en una comparación bastante pues buena de lo que es un típico país capitalista que tiene similitudes con otro en cuanto a su población, en cuanto al tiempo que llevan como sistema de gobierno, un país capitalista y en comparación con un país socialista. Y a ver a quién le ha ido mejor. Y ustedes ya juzgarán de acuerdo a los datos que les vamos a presentar el día de hoy. Entre el mundo capitalista y el mundo socialista de países que ninguno de ellos ha sufrido un bloqueo, porque también hay que aclararlo. No es lo mismo un país socialista que ha sufrido un bloqueo durante 60 años o más, que un país socialista que pues ha tenido libertad de desarrollarse como ha querido. No se puede juzgar igual. Entonces vamos a hablar de este mundo capitalista y mundo socialista. No estábamos preparados para la cuarta transformación, dice Armando. Bueno, pues espero que ya nos vayamos preparando, mi querido Armando 2.0. Yo creo que ya muchos estamos preparados, sobre todo considerando, mi querido Armando, que más del 70 y tantos %, varían las encuestas, 80, algunos dicen, 75, otros dicen, de la población de los mexicanos estamos apoyando la cuarta transformación. Estemos preparados con todo lo que implica la cuarta transformación o no. Lo importante, mi querido Armando, es que la apoyamos la gran mayoría de los mexicanos. Y bueno, pues creo que nos debe ir cayendo el 20 de que es un modelo distinto, que es un nuevo sistema que hemos pedido, que hemos luchado, por el que hemos luchado millones de mexicanos durante más de 30 o 40 años, y que finalmente pues lo tenemos porque luchamos por él. Así que, bueno, ya me estoy tardando, así que vamos a continuar con los temas el resumen de los temas que vamos a platicar. Les decía yo la comparación entre el mundo capitalista con 2 ejemplos clave, con el mundo socialista, un ejemplo de cada uno de ellos para que veamos el comparativo. También hablando vamos a hablar de una declaración que hizo por ahí un programa que tuvo Luisito Comunica, que pues ya lo van a ver por qué lo digo así, lo podemos definir como un cabeza de meme. El señor viaja por todo el mundo, tiene recursos para hacerlo y presentar muchas cosas de diferentes países, pero es evidente que pues tiene cabeza de meme. Y si no lo creen o ustedes no están de acuerdo, acompáñenme porque vamos a presentar este tema en cuanto a que él visitó Vietnam y en su visita a Vietnam él realmente pues tiene bastante confundido, está de lo que implica ser un país socialista en el mundo de hoy. Entonces vamos a hablar de las confusiones que tiene este señor que es cabeza de meme, que tiene una profunda ignorancia de lo que significa ser un país socialista en el mundo de hoy. Ese es otro tema que vamos a platicar, está relacionado con lo mismo. Vamos a hablar también de Trump en Pekín. Ya hemos hablado la semana pasada, hablamos un poco de la visita patética que tuvo Trump en Pekín. Ahora vamos a hablar de lo que le dijo el presidente de China, que lo dejó como el gran ignorante que es, así le puse el título en vivo de hoy, la profunda ignorancia de Donald Trump. O sea, de veras es una bestia. Entonces es bastante básico el tipo, por decirlo de una manera cortés, de una manera educada. Es un personaje muy básico mentalmente, muy simple. En inglés la palabra lo describe mejor, es simple mentalmente. Pues le habló de la trampa de Tucídides, y es evidente que el presidente de Estados Unidos no tenía idea de qué le estaba hablando.
Vamos a explicar lo que es la trampa de Tucídides a la cual se refería Xi Jinping, el presidente de China, cuando pues lanzaba una advertencia precautoria en esta relación entre Estados Unidos y China, que debería de ser distinta como se está desarrollando por parte de Estados Unidos. Y hablando del tema, precisamente lo que tiene que ver con Taiwán y el choque inevitable entre estas potencias. Es otro tema que vamos a platicar, el tema principal. Vamos a hablar también de, yo no soy estalinista, yo creo que ni los más recalcitrantes partidarios de la izquierda mundial o simpatizantes con la izquierda se podrían calificar como estalinistas. Yo creo que eso quedó muy claro. Una de las grandes gobiernos nefastos de la izquierda internacional y mismo de la Unión Soviética fue precisamente el gobierno de Stalin. Cometió muchos crímenes, cometió muchos abusos, evidentemente, pero también, vamos a verlo aquí, pues fue el artífice de que se ganara la Segunda Guerra Mundial, y el que venció, el ejército de la Unión Soviética, logró lo que se veía muy difícil, vencer al Tercer Reich, vencer a Hitler, vencer al nazismo y ganar la guerra, entre otras muchas cosas. Entonces quiero aclarar que por supuesto que yo no soy estalinista y no hay que confundir, pero los datos que voy a darles son datos duros y que vale la pena hacer un poco de historia en relación a este mito que se ha creado por parte de Estados Unidos sobre la maldad de la Unión Soviética, sobre la crueldad de la Unión Soviética y sobre lo malo del mundo socialista para todo el mundo y el peligro que eso supuestamente conlleva. Los europeos siguen en eso, Los europeos siguen manipulados por esta llamarada de petate desde la Segunda Guerra Mundial terminada, y siguen desconfiando de Rusia y siguen acercándose más o pegados a Estados Unidos por el miedo a este monstruo aparente de Rusia. Y bueno, bastante estúpidos si consideramos que quien los liberó fundamentalmente de Hitler, del nazismo, de Alemania nazi, fue precisamente la Unión Soviética. En fin, es otro tema que vamos a platicar. Y finalmente vamos a terminar, si nos da tiempo, con que pues Estados Unidos e Israel ya fueron vencidos, han sido vencidos claramente por Irán, y que ahora el plan, ya lo hemos hablado en días anteriores, las semanas anteriores, pues es invadir Latinoamérica. Vamos a dar datos relacionados con esto, del intento de invasión de diferentes formas de países que no les son simpáticos a Estados Unidos y a Israel. Y este plan del que ya hablamos, de estas grabaciones que salieron la semana pasada, hablamos de estas grabaciones del expresidente, que salieron a relucir, del expresidente de Honduras, en donde se ve el plan entre Estados Unidos, Israel y alguno que otro país palero o gobierno de países latinoamericanos paleros, para poder pues acabar con la izquierda. Ya lo hemos hablado, vamos a profundizar sobre ese tema, así que vámonos con estos temas, amigos. Empezamos con las bolsas Louis Vuitton, estas bolsas carísimas, los McDonald's, los Starbucks y estos negocios en Vietnam. ¿Ustedes creen? Bueno, resulta que en uno de sus programas, este señor que se hace llamar Luisito Comunica, que yo no sé por qué si es un adulto se dice Luisito, bueno, así se hace llamar, tiene muy popular, hay que reconocer que sus videos son bastante populares. Este señor Luisito Comunica hizo un programa, de sus programas en Vietnam, grabado en Vietnam, y dijo él en ese programa que no tiene sentido que Vietnam sea un país comunista o un país socialista. ¿Es eso cierto? ¿Tiene razón Luisito Comunica al decir esto? ¿Por qué? ¿Por qué argumenta Luisito Comunica que no es congruente, no tiene sentido, no tiene ninguna lógica que Vietnam se presente como un país comunista, un país socialista? Vamos a explicarlo
tranquilamente para que lo entendamos y pues desmontemos este mito ignorante de gente que tiene cabeza de meme. La pregunta que yo haría, y creo que es válida hacerla, que yo haga, es: ¿puede un país ser socialista y convivir con el capitalismo internacional dentro de su modelo socialista? ¿Puede hacerlo? Y la respuesta que yo le doy a Luisito Comunica y a toda la gente que tenga pues cabeza de meme es: claro que sí, claro que sí. Y si no, pregúntale a China, a Luisito Comunica. Yo no sé si él ya visitó China, no estoy familiarizado con sus viajes, pero si no, pues que vaya y viaje a China. Debería de viajar a China para que se dé cuenta que perfectamente puede convivir un país con un modelo socialista con el modelo de capitalismo internacional. Claro que sí. Mi querido José Miranda, bienvenido, buenas tardes, un saludo hasta Estados Unidos, donde te encuentras. Bueno, les digo, pregúntale a China, mi querido Luisito Comunica. Lo que el socialismo persigue, vamos a explicarlo, ¿no? Lo que el socialismo persigue es el control colectivo de los medios de producción, Es decir, la idea del socialismo es que el agua, la tierra, la energía, la salud, la educación y los medios de comunicación, que esos recursos, sobre todo los primeros, sean controlados por el Estado y que no estén en manos de la iniciativa privada, nacional o extranjera. Porque, pues, si están en manos de la iniciativa privada, nacional o extranjera, pues estos lo van a usar para sus ganancias, para acumular riqueza. Si estuvieran entonces en manos de privados, insisto, Antonio, mi querido Antonio Sotelo, bienvenido, buenas tardes. Si estuvieran en manos de privados, por ejemplo, los servicios básicos se encarecerían. Se encarecería la salud, se encarecería la educación, se encarecería el agua, los derechos sobre la propiedad, sobre la tierra, e incluso todos estos se harían inaccesibles para la gente más necesitada. Los derechos básicos como el agua, la tierra, la energía, la salud, la educación, estarían fuera del alcance de la mayoría de la población con menores condiciones, con menores, niveles de vida, con un nivel de vida más bajo. Pero hay que aclararle a este señor cabeza de meme, Luisito Comunica, que una boutique Louis Vuitton, pues ellos no controlan el acceso al agua, ¿o sí? Un McDonald's no controla la educación, ¿o sí? Un Starbucks no tiene ninguna relación en lo absoluto con la salud para la población, ¿o sí? No, claro que no. Pero un corporativo que especula con bienes raíces, una corporación que especula con bienes raíces, una empresa privada, hasta que nadie puede pagar la renta, ellos sí afectan. Si especulan con bienes raíces, iniciativa privada, si especula con bienes raíces, pues llega un momento en que pues nadie va a poder pagar la renta, porque ellos le suben el precio a como ellos quieran, como ellos prefieran, y terminan sacando de su vivienda a la gente que habitaba en esas viviendas, o demoliéndolas. ¿Se acuerdan del cártel inmobiliario panista? Luego, para que nos vayamos haciendo una idea, recordemos lo que implica que un corporativo, que la iniciativa privada y no el Estado se haga cargo de la vivienda, de las bienes raíces en general, y que no esté de eso, sobre todo la vivienda para las mayorías de las personas, en manos del Estado. Entonces, resumiendo, el gobierno de Vietnam mantiene el control sobre el agua, la energía y parte de la industria, por no decir que estoy segurísimo que la salud y la educación también. Bueno, mientras que el mismo gobierno de Vietnam
permite la inversión privada y el comercio internacional en diferentes áreas, permitiendo que haya McDonald's, que seguramente haya Burger King, que haya Starbucks, que haya tiendas Louis Vuitton y todo ese tipo de cuestiones, para quien quiera o pueda comprar en ellas, evidentemente. A eso los vietnamitas llaman socialismo de mercado. Y bueno, es válido, así funciona, ¿no? Lo que no entienden los que han formado su opinión en las redes sociales y que podríamos calificarlos como cabeza o criterio o opinión de meme, es eso. Es que sí es posible que un país socialista sea un país socialista que esté integrado en el mercado, siempre y cuando mantenga el control, el dominio, la autoría, digamos, sobre los recursos básicos para la población, la mayoría de la población, lo que se puede considerar como derechos humanos básicos: la salud, la educación, la vivienda y la energía. Hay esas áreas en las que, y el agua, obviamente, tienen que estar en manos del Estado para garantizar que estén disponibles para la población, porque son derechos humanos básicos, elementales. Bueno, pasemos al siguiente tema, que está muy relacionado. Ahora bien, y entre el mundo capitalista y el mundo socialista, porque se los prometí desde la semana pasada, íbamos a hacer una comparación en el mundo real. Veamos en el mundo real una comparación entre dos países, ¿les parece? China y la India. ¿Por qué China y la India? Bueno, porque uno es el modelo socialista, estamos hablando de China, y el otro es dentro del modelo capitalista. La India, además, posee 1.500 millones de personas y tiene, fíjense, tiene 77 años su democracia. La India tiene 77 años de democracia y tiene 1.500 millones de personas. China tiene poquito menos de personas, tiene 1.400 millones de personas, de habitantes, pero también tiene 77 años de dictadura comunista. Está cumpliendo 77 años de, no democracia, dictadura comunista, ¿ok? Bueno, entonces son similares en cuanto al número de habitantes y en cuanto a los años que lleva cada uno de esos dos modelos, ¿ok? Bueno, en la India, el 65% de su población rural defeca al aire libre, con la resultante, evidente, contaminación y problemas de salud terribles para la población. Mientras, el Partido Comunista Chino ha sacado a 700 millones de personas de la pobreza extrema en ese tiempo, con taxis que vuelan, literalmente, con lentes que traducen en tiempo real, pinches ciudades sacadas de un videojuego utópico. Pinches ciudades sacadas de un videojuego utópico, pero que son reales, existen. ¿Se acuerdan de los supersónicos? Bueno, ya estamos ahí, en China. Entonces, si viajas a China y viajas a la India, los argumentos de alguien con cabeza de meme se destruyen por completo. En la India, por ejemplo, pisas caca de vaca caminando libremente por la calle, mientras, ¿saben por qué? Porque el sistema de castas de la India, defiende que una vaca puede tener más derechos que un intocable. Así es. Y luego vas a China, que es una maldita dictadura comunista autoritaria, y estás en el pinche futuro, como los supersónicos. Mejor, quizás, mejor.
porque a los supersónicos no se les habían ocurrido muchas cosas que ya son reales ahí en China. Así que esa comparación se las debía yo desde la semana pasada. Yo creo que es bastante válida para que no se usen este tipo de argumentos de cabeza de meme para decir, no, es que es un país socialista atrasado, pobre. No, no necesariamente. Ya les di el dato de China y ya les di el dato, por ejemplo, de ¿cómo se llama? Ahí se me fue el avión ¿cómo se llama? Se me fue el avión de Vietnam, perdón, se me fue el avión. Bueno, dos países, en el caso de Vietnam y en el caso particular de China, que en estos tiempos que llevan como países, digamos, dentro del modelo que han llevado a cabo, que es un modelo socialista, pues se les ha dejado ser. En el caso de Vietnam, porque se deshizo literalmente de los gringos, ganándoles la guerra, y los sacó de su territorio y se desarrolló como quisieron. Y los dejaron ya en paz, no hubo ningún bloqueo, Estados Unidos cedió al perder y los dejó ser. Y en el caso de China también, no hubo ningún bloqueo, no hubo ninguna artimaña, como lo que sí ha pasado en innumerable cantidad de países de diferentes continentes que han sido objeto de sanciones económicas, de bloqueos o de guerra o de golpes blandos o de invasiones, por el hecho de tener o pretender tener gobiernos socialistas, como el caso de Chile, con Allende, como el caso de Cuba, con el caso de esos 60 y tantos años de bloqueo económico, etcétera. Entonces, no se pueden comparar peras con manzanas. Aquí estamos haciendo una comparación en donde sí se pueden comparar en igualdad de condiciones un país que ha tenido la libertad de llevar a cabo su modelo, como la India, y otro país en democracia, y otro país que ha llevado a cabo su modelo autoritario, comunista, de izquierda, lo que sea, libre de bloqueos. Bueno, ahí está. ¿Qué tan malo es el socialismo entonces? Ustedes me dirán. En fin, vámonos con el siguiente tema. Que es el que le da título a este en vivo, me parece, con la ignorancia estúpida, absurda de este orangután naranja. Trump en Pekín, la llamada trampa de Tucídides, de la que habló el primer ministro, el presidente, el líder de China, Xi Jinping, y que pues Trump se quedó así como, pues ¿qué es eso, güey? ¿De qué me está hablando? Y hablando de que pues Taiwán es el choque inevitable entre estas potencias. Hablando de esto, el interés que tiene Estados Unidos sobre las tierras raras, sobre los microprocesadores que se procesan la mayor parte del mundo, se llevan a cabo, se fabrican en Taiwán. Entonces hay intereses muy fuertes de Estados Unidos en agarrarse, agandallarse a Taiwán, pero ahora sí que China está de por medio y China no es una perita en dulce. Ya le tocó verlo a Trump, que llegó, y ahí por ahí vean ahí en este TikTok, vean lo que publiqué yo, el TikTok que publiqué, en donde se ve la diferencia entre cómo se postró, pues se inclinó, digamos, no se postró, pero se inclinó el primer ministro chino ante Jimmy Carter en 1980 al saludarlo, bajó la cabeza. Ustedes dirán, bueno, esa es una tradición de los orientales. Puede ser, pero independientemente de eso, en 2026 ya no sucedió eso. Xi Jinping no bajó la cabeza al saludar al presidente de Estados Unidos, sino que fue al revés. El que llegó en plan de solicitud, de reunión, el que llegó en plan de ver a ver qué lograba, de solicitar audiencia, de ver a ver si podía convencerlos de lo que él quería, pues fue Estados Unidos. Y el que llegó, el que quedó en calidad de a ver qué te voy a ofrecer o a ver qué te voy a dejar que hagas, fue China. Bueno, vámonos con el tema porque si no se me va a ir el tiempo. Ahí les va. La reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín o Beijing no fue solamente un encuentro diplomático entre dos mandatarios. Fue una escena histórica
el jefe del viejo imperio dominante frente al dirigente de la potencia emergente que busca disputar el liderazgo mundial. Y Xi lo dejó muy claro usando una referencia que probablemente Trump ni siquiera comprendió del todo: la trampa de Tucídides. No, yo no estoy de acuerdo que dice aquí el texto probablemente. Yo estoy seguro que Donald Trump no entendió de qué diablos le estaba hablando Xi Jinping, no porque no le hayan traducido del chino al inglés, sino porque no ha leído nada de historia y no sabe en lo que eso consiste o qué significa la trampa de Tucídides. Bueno, la advertencia de Xi no fue casual. Tucídides, historiador y filósofo griego del siglo V a.C., explicó que la guerra del Peloponeso ocurrió porque el ascenso de Atenas despertó el miedo de Esparta. En otras palabras, cuando una potencia emergente amenaza el dominio de otra, la guerra se vuelve una posibilidad estructural. Xi Jinping retomó esa idea para hablarle directamente a Estados Unidos. China entiende que el conflicto con Washington no depende únicamente de voluntades individuales, sino de una contradicción histórica entre una potencia en ascenso y otra en decadencia relativa. Xi opera con referencias históricas, visión estratégica y paciencia civilizatoria, mientras que Trump, en cambio, representa una política más improvisada, empresarial y cortoplacista. Mientras el dirigente chino habla como heredero de una tradición milenaria y de un proyecto geopolítico de décadas, Trump actúa como un negociador de corporación, obsesionado con balances comerciales inmediatos y fotografías mediáticas. Sin embargo, incluso Trump comprende que China ya no es un país subordinado, por eso llegó acompañado de la alta camarilla empresarial estadounidense. Se llevó a Elon Musk, a Tim Cook, a Larry Fink y a otros grandes corporativos buscando abrir mercados de Estados Unidos y salvar espacios económicos para el capital norteamericano. Pero detrás de los apretones de manos y los jardines imperiales de Zhongnanhai, el verdadero punto de quiebre sigue siendo Taiwán. Xi advirtió que la cuestión taiwanesa puede provocar choques e incluso conflictos entre ambas potencias, y no es una exageración diplomática. Para China, Taiwán no es simplemente una isla, sino es el símbolo de la reunificación nacional inconclusa tras la Guerra Civil China de 1949. Estados Unidos, por su parte, utiliza a Taiwán como pieza estratégica para contener el ascenso chino en Asia-Pacífico. Washington reconoce oficialmente la política de una sola China, pero al mismo tiempo arma y protege militarmente a Taipei. Fíjense la incongruencia, la hipocresía de Washington. Esa ambigüedad es precisamente una bomba geopolítica. En términos marxistas, Taiwán concentra varias contradicciones del capitalismo contemporáneo: control de rutas marítimas, producción mundial de semiconductores, hegemonía militar y dominio tecnológico. El analista ruso Gleb Ignatiev, politólogo y profesor de la Escuela Superior de Economía de Rusia, añade que si Estados Unidos abre completamente su mercado a los vehículos eléctricos chinos, Ford y General Motors podían quedar devastadas. Y si China permite el ingreso sin restricciones de los gigantes tecnológicos estadounidenses, perdería ventaja en inteligencia artificial y sectores estratégicos. Es decir, ambos países necesitan comerciar entre sí, pero
al mismo tiempo saben que la apertura total podría debilitar su propia supervivencia económica. Por eso, el analista habla de un Tucídides comercial, una guerra económica permanente entre dos sistemas antagónicos gigantescos que compiten por la supremacía mundial. Mientras tanto, aparece Irán. China es el principal respaldo económico internacional de Teherán. Pekín depende enormemente del petróleo iraní y necesita estabilidad en el estrecho de Hormuz para sostener su maquinaria industrial. Durante la reunión, Trump y Xi coincidieron en mantener abierto Hormuz y evitar que Irán obtenga armas nucleares. Pero detrás de esa aparente cooperación existe una tensión mucho más profunda. Estados Unidos busca contener a Irán porque éste desafía el orden regional, dominado por Washington e Israel. China, en cambio, necesita a Irán como aliado estratégico y como pieza estratégica frente al cerco estadounidense. Por eso, la reunión Trump-Xi no representa una reconciliación entre potencias, sino que representa un intento temporal de administrar contradicciones que siguen y siguen y siguen creciendo. La trampa de Tucídides no significa que la guerra sea inevitable, significa algo más inquietante, que el sistema internacional está entrando en una fase donde las tensiones estructurales entre Estados Unidos y China ya no pueden resolverse fácilmente. Y quizá esa fue la verdadera lección de Pekín. Mientras Trump piensa en negocios, Xi piensa en siglos a largo plazo. Y bueno, ese es el tema relacionado con esto que ocurrió allá en Pekín o Beijing con la reunión de Xi Jinping con Donald Trump. Bueno, vámonos al siguiente tema. Creo que sí me da tiempo, creo que sí. Sí me da tiempo, hasta me sobra. Vamos a ver, y quiero aclararles antes de pasar a este tema, por supuesto yo no soy stalinista ni mucho menos. Sí me considero una persona de izquierda, evidentemente, como la mayoría de los mexicanos actualmente. Soy una persona de izquierda, pero no stalinista. Es claro que Stalin fue muy represor en su país, en la Unión Soviética, y fue bastante cruel con su población, en un modelo muy cerrado que dio lo que tenía que dar, que logró muchos avances en su país, pero a costa de mucho sufrimiento. Entonces, no soy stalinista, quiero aclararlo antes de lo que voy a decir, pero lo que sí soy es recuperador de datos que por alguna razón se han borrado de la historia, y es importante tenerlos en cuenta, porque ustedes saben que los personajes históricos también tienen luces y sombras, y así como todos los personajes en la historia tuvieron luces y sombras, también Stalin tuvo luces y sombras, y su gobierno, durante su gobierno en la Unión Soviética hubo definitivamente luces y sombras. Entonces yo creo que ya estuvo bueno de cargarles el muertito a los rusos, a los soviéticos, de muchas cosas que pues no, o quitarles el mérito cuando en realidad sí tuvieron el mérito en muchos casos, Bueno, vámonos con estos datos porque son datos duros, no se los pierdan porque no tienen desperdicio, se los juro, se los prometo que no tienen desperdicio estos datos que les voy a dar. Y aquí, a partir de ahora, reto a quien quiera hacer este listado solo con la misma cantidad de hechos y números del que puedan acusar a la Unión Soviética y hoy a Rusia. Así que los reto, si alguien quiere o si alguien puede, desmentir esto o hacer una lista tan grande y tan larga como la que voy a continuación a relatarles. ¿Sale?
Ok, adelante, vámonos con esto. Bueno, pregunta, y muchos de estos son preguntas, ¿eh? Ahí les va. ¿Stalin mató a 300,000 personas con armas nucleares en Japón? No, fueron los Estados Unidos. ¿Ok? Ok, otro caso. ¿Stalin mató a entre 4.5 y 6 millones de judíos? No, fue Alemania. Y ya no voy a usar esa palabra porque me van a... Saludos, mi querida Jarochita, Sole Jarochita. No te vayas a perder el en vivo del miércoles, de música. Y ahora sí lo vamos a hacer el miércoles. Así que no te lo vayas a perder, que tú eres una de nuestras grandes admiradoras del programa de música de las 7:30. Ojalá lo veas. Bueno, voy a cambiar la palabra porque luego me pueden castigar. Ok, entonces, vámonos con... Ya les dije lo que pasó de las armas nucleares. No fue Rusia, no fue la Unión Soviética, fueron los Estados Unidos. ¿Quién se encargó de estos millones de judíos? 4.5, 6 millones. Alemania, no fue la Unión Soviética. Ahí les va. ¿Stalin desvivió a 6 millones de personas en el Congo? No, fue Bélgica, ese pequeño país tan buena ondita. Bueno, fue Bélgica, se encargó de 6 millones de personas en el Congo. Stalin desvivió a cientos de miles de personas hambrientas en la India y esclavizadas muchas naciones en Asia y en África. No fue la Unión Soviética ni fue Rusia, fue Inglaterra. Stalin desvivió a 1,000 personas en Argelia. No, fue Francia. Stalin desvivió a 3 millones de personas en Vietnam y a 2 millones en Camboya. No, fueron los Estados Unidos. Stalin desvivió a 6 millones de coreanos en el sur y en el norte de Corea y a 1 millón de chinos en la guerra de Corea. No, fueron los Estados Unidos. Stalin desvivió a 1,000 personas en Irak. No, yo creo que fueron más. Fueron los Estados Unidos. Stalin desvivió a más de 240,000 personas en Afganistán. 240,000 personas en Afganistán. No, fueron de nuevo los Estados Unidos. Fue Stalin quien destruyó la ex Yugoslavia, que destruyó a Libia, que destruyó a Siria. ¿Fue Stalin? No, fue Estados Unidos y fue Europa a través de la OTAN. Esos 3 conflictos, la ex Yugoslavia, Libia y Siria, Estados Unidos y la OTAN. ¿Stalin apoyó golpes militares y dictaduras en toda América Latina? No, fueron los Estados Unidos. ¿Stalin llevó a cabo el genocidio de los pueblos indígenas? ¿Anexó la mitad del territorio de México, Puerto Rico todo completo, Hawái y otros territorios a su país? No, fueron los Estados Unidos. ¿Stalin desvivió a 50,000 palestinos en la franja de Gaza? Y son más, son muchos más, yo creo que ya llegan a los 100,000, pero bueno. Solo en el conflicto actual en Oriente Medio, no, fue Israel. Stalin ocupó Palestina y los territorios de Siria, Líbano, Jordania y Egipto, desviviendo a miles de personas en esos países, incluido el uso de armas prohibidas por el derecho internacional. No, fue Israel. Stalin esclavizó, torturó y mató desvivió a millones de africanos negros. No, era la Europa civilizada y también los Estados Unidos. No fue Rusia, no fue la Unión Soviética, no fue Rusia. Bueno, en ese tiempo no existía la Unión Soviética, no fue Rusia.
Stalin apoyó, pregunto yo, apoyó regímenes racistas en Sudáfrica y en Zimbabue. No, fueron los Estados Unidos y fue Israel quien apoyó esos regímenes. ¿Es Stalin quien desvive a jóvenes negros en las afueras de las ciudades brasileñas? No, es la policía militar de Tarcisio, Cainado, Sema y otros gobernadores de derecha de Brasil, apoyados, influenciados, patrocinados, ¿por quién? Por Estados Unidos. Fue Stalin quien liberó a los prisioneros de los campos de concentración nazis en Europa del Este, incluidos Treblinka y Auschwitz. Sí fue Stalin. Y fue el Ejército Rojo quien liberó los campos de concentración de Europa del Este, Treblinka y Auschwitz. Sí, fue Stalin y fue el Ejército Rojo. Así que, ¿cómo quedamos? Bueno, yo creo que no me va a dar tiempo de cubrir el siguiente tema, pero bueno, vamos a presentárselos nada más. Que tiene que ver con que Estados Unidos e Israel pues ya fueron vencidos por Irán, y que ahora pretenden, como ya lo hemos venido diciendo en días anteriores, invadir Latinoamérica, ¿no? Invadir países de Latinoamérica y hacerlo de manera violenta, de manera cruel, de manera salvaje, cambiando gobiernos en países que pues tienen una afiliación política y no son peleles, no son títeres de ellos, como lo son, en este caso, México, Colombia y Brasil, por ejemplo. Obviamente a otros pues ya los tienen como sus marionetas, como lo es Argentina, con Milei, como lo es El Salvador, con Bukele, como lo es Ecuador, con pues narco que introduce droga en Miami por medio de sus plátanos que vende su familia. Presidente completamente vinculado con las drogas, que bueno, es apoyado por Estados Unidos. Cuando son sus cuates, cuando son sus peleles, no hay problema, ellos pueden ser todo lo criminal, todo lo narco que puedan ser, pues si son sus cuates no hay ningún problema. En fin, ese va a ser el tema que vamos a platicar ya el día de mañana. Yo creo que no me va a dar tiempo porque me quedan como 10 minutos del día de hoy, pero vamos a aprovechar para saludarlos, para darles agradecimiento aquí en el chat a todos los que han estado con nosotros, y despedirme de ustedes, pidiéndoles que se suscriban al canal de YouTube, no lo dejen de hacer. Si no lo han hecho, vayan, dense una vuelta, suscríbanse al canal nuestro de YouTube para que pues aumente el número de suscriptores. Así que si no lo han hecho, vayan y háganlo. Mi querida, soy la Jarochita. Chao, te espero el miércoles, amiga. Te espero el miércoles en la transmisión de música. Va a estar muy bueno, va a estar muy, muy bueno. Te va a sorprender. ¿La captura de qué? ¿La captura de qué? ¿Del en vivo? ¿O del...? Para seguirme. Ya te voy a pasar por un mensajito aquí en el TikTok. Te voy a pasar mi contacto y todo para que puedas, en dado caso... la cuenta de YouTube. Sí, claro que sí. Mira, la cuenta de YouTube, amiga, es muy sencilla, ¿no? O sea, tú vas a YouTube y a todos les digo lo mismo. Creo que ya lo he dicho muchas veces, pero no lo he escrito aquí, así que yo creo que lo debo de escribir. A ver si lo puedes escribir tú, mi querido Marco, ya que estás ahí. La página de YouTube se llama, igual que aquí, Somos la 4T Noticias. Date una vuelta por YouTube, mi querida amiga Jarochita, y ahí buscas Somos la 4T Noticias. Busca el canal y lo vas a encontrar ahí en YouTube fácilmente. Se llama igualito, no hay ninguna diferencia, no hay un nombre distinto o que cambie un número o tenga una letra mayúscula, no. Nada más ponle en el buscador de YouTube, ponle Somos la 4T Noticias. Aunque creo, mi querido Marco, que es con un 4, no es con letras, sino que es con un 4. Pero bueno, chéquenlo por ahí porque, a ver, voy a ver mientras, porque tenemos un poco de tiempo. Lo voy a abrir aquí.
Voy a ver si lo puedo abrir aquí para que se los diga exactamente sin ninguna... Ahí está, ya lo pusiste, mi querida amiga, ahí está. Tal cual, búscalo así. Y a todos los que están aquí en el chat, los voy a ir saludando ahorita si me da tiempo. Amigos, a todos los que están aquí, quiero decirles que busquen, así como lo escribió mi querida amiga Zoila Jarochita, somos 4T Noticias. Busquen el canal y suscríbanse. Busquen el canal y suscríbanse, ¿ok? A ver, vamos a ver, ¿dónde está? Sí somos la 4T Noticias, si no me equivoco, somos la 4T Noticias. O sea, así como suena, no es somos 4T Noticias, mi querida amiga, es somos la, con un 4T Noticias, ¿ok? Entonces, vayan allá, dense una vuelta, mis queridos amigos, a todos aquí en el chat que no lo han hecho, todos los que son emergentes, que son mis visitadores, parte de esta comunidad, somos la 4T Noticias en TikTok. Dense una vuelta para allá y sean parte de la comunidad también en YouTube. Suscríbanse en YouTube y ustedes ahí pueden ver todos los en vivo de anteriores que hemos transmitido. Ya se quedaron grabados allá y allá los pueden ver, pueden seleccionar la parte que les interese. Así es, mi querido Sema. Así es, ya lo están repitiendo, mi querido Sema, mi querido Marco, mi querida Jarochita. Así está escrito, así vayan y dense una vuelta y suscríbanse para que me echen una mano con el número de suscriptores. Bueno, ahora sí, vamos a dedicar los últimos minutos a saludar aquí a los cuates. Jorge Muñoz, mi querido amigo, sigue tú la flecha aquí de lo que te estamos pidiendo, mi querido Jorge Muñoz, ya que eres una estrella emergente. A todos los que estén como nuevos en este canal y que no lo hayan hecho, vayan y dense una vuelta a YouTube y suscríbanse, por favor. Ahí nos van a apoyar bastante con eso. Así es, mi querida Jarochita. Bueno, Manuel, muchas gracias también. Te invitamos a que lo hagas. Dani Pérez, también muchas gracias. Dani Pérez, ojalá te des una vuelta por ahí y te suscribas. ¿Quién más está por aquí? Gracias a Lex Luthor. Lex Luthor, también suscríbete por allá, mi querido Lex Luthor. ¿Quién más está por aquí? Dioscora Guzmán, también Dioscora Guzmán, date una vuelta por allá y suscríbete, y saludos y gracias por estar aquí. Nadie se enoja contra los ardillos. No sé a quién se refiere con los ardillos. Elvia, saludos Elvia, gracias. Tadeo Vero, gracias Tadeo Vero. Liliana, también gracias. José, muchas gracias. Fanny Molina, muchas gracias. Muchas gracias a quien está por aquí. A Mari Zavala, Mari Zavala, muchas gracias. A Francisco Blanco, muchas gracias. Frank, muchas gracias. Francisco Guzmán, también gracias. Toñito, muchas gracias. Juancho, muchas gracias. Andrea, muchas gracias. A Mangos Tindark, muchas gracias. A María Domínguez, muchas gracias. A Romón Moreno Marcus. Enrique Castellano Suárez, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí, ¿quién está por aquí más? Víctor Villa, muchas gracias. Gilberto Peregrino, muchísimas gracias. Jaime F2950, muchas gracias. Muchas gracias a Wilfrido Guzmán también. Muchas gracias a Sema, si no te he saludado, muchísimas gracias, amigo. Creo que ya lo hice. Usa el 6791. Marco Jiménez, muchas gracias. Dan M. Quiñones, muchas gracias. Godoy, muchas gracias. Jaime Pacheco, María Zambrano, Daniel Salazar, Alfredo Pereira, muchas gracias a Leo, muchas gracias a Gonzalo Parra, a Eduardo Espinosa, muchas gracias a Genaro Rodríguez, a Olga Vaca, muchas gracias a Carlos León, muchas gracias a Jaime Pacheco, muchas gracias a Fernando Torrejón, Joel Trejo, muchas gracias. Marlene, muchas gracias. Marlene y sus creaciones, dice, gracias. Los Onex, muchas gracias a los Onex. Por ahí anda mi querido primo, saludos a los Onex, de allá de Jarochilandia. Madrícolas o Madrícoles, 777, gracias. Rigo Zapata, muchas gracias. Juan Carlos Barrera Carrasco, gracias.
Zacarías G, muchas gracias. Gauderio, muchas gracias. Juan Pérez, gracias. Rocha G, muchas gracias. Ivo Maniglia, muchas gracias. Por ahí Punto, es una estrella emergente, dice, gracias. Dice, los chinos se inclinan la cabeza porque te están escaneando. Ok, buen punto, mi querido Juan Molina, gracias por el comentario. Juan Ángel Bogadón, muchas gracias, o Bogado. Marcela, muchas gracias. Santa Camar, muchas gracias. Francisco Javier Tom, dice por ahí un comentario de que Nicaragua ha sido invadida, bloqueada y sancionada. Sí, y Nicaragua es otro ejemplo, Nicaragua es otro ejemplo de países que pues no se les puede pedir, no están en igualdad de condiciones que por ejemplo Vietnam o China, ¿no? Que pues se les dejó ser y mira la diferencia, mi querido amigo que hiciste el comentario, creo que dice Punto. Lucy, muchas gracias también. Carlos Montenegro, muchas gracias. Cecilio Zamarripa, gracias. User 2671, gracias. Susi Pupi 4, gracias. José Mora, gracias. Raquel Samara, gracias. Jonathan Morales, gracias. Andrés Ayapantencatl, oh, qué bonito nombre. Andrés Ayapantencatl, gracias también. Al Elite A69, gracias. Sergio Sepúlveda, gracias. Bernardo Antonio da Silva, gracias. Güerito 53, gracias. ¿Quién no está por aquí? Roberto M418, gracias. User 69170, gracias. José Corena, Oscar Agui, gracias. Julio César Ortega, gracias. Antonio Sotelo, mi querido amigo, gracias, mi querido Antonio. Muchas gracias por estar con nosotros como siempre. User 2817, gracias. Más tecnología, gracias. Antonio Sotelo, muchísimas gracias, yo te saludé. Isidro Irineo, gracias. Más tecnología, ya también, gracias. Marco, mi querido amigo, gracias. José Miranda, muchas gracias. Marco Antonio Pérez, muchas gracias. Aurelio Telles, no te había saludado, gracias, amigo, como siempre, estás aquí presente. Gracias a Graciela Cesario, gracias por ahí. A Relámpago Durango, muchas gracias. A Mamá Tita, muchas gracias. A UCE 2508, a Flor García, Carlos Ríos, muchas gracias. A Betty Icario Oficial, muchas gracias. A Néstor Jiménez González, a Teresa Gutiérrez, muchas gracias. A Sandra Santos, a Armando 2.09, muchas gracias, Armando, gracias. Ojalá ya te hayas suscrito también tú, y todos los demás ya se han suscrito al canal de YouTube. Ya les di las claves, así que no hay pretexto. Vayan y dense una vuelta y suscríbanse, échenos la mano. Juan, también muchas gracias. Jesús López, muchas gracias. Maite Romero, gracias. Rigoberto Luna Urrazanda, gracias. Fernando Rodríguez, gracias. Por ahí está hasta Zacatecas, mi querido Armando, saludos, gracias. Lucy, muchas gracias. El famoso George, gracias. Gracias por estar aquí también. ¿Quién más está por aquí? Ya se me está nublando la vista tanto. User 5765, gracias. Legado, muchas gracias. Jorge, también muchas gracias. Genaro Vázquez, gracias. Velázquez, perdón. Genaro Vázquez es el guerrillero. Lo tengo pegado en la perdón por el error. Bueno, pero es un gran guerrillero, Genaro Vázquez. Genaro Velázquez, gracias, mi querido Genaro Velázquez. Marcela Marín, muchas gracias, amiga, muchas gracias. Lourdes Tirado, muchas gracias. Dagoberto Martínez, gracias también. ¿Quién más? Estamos llegando aquí para el final. Alberto García, muchas gracias. Saludos. Reinaldo Moreno, muchas gracias también. Creo que ya llegué al final o al principio. Bueno, vámonos al final para saludar a todos los que al final me saludaron, que no les he saludado. Filiberto Cisneros, muchas gracias. Pedro Medina Valdés, me imagino. Manuel Pirín, mi querido Manuel Pirín, siempre estás por aquí. Te saludo con mucho gusto. Tubers 93 fan. Ismael Fuentes, muchas gracias. Nos vemos mañana, mi querido Sema, gracias. Sí, ya está terminando el tiempo. Faltan ya nada más el relojito. Y ya estamos saludando y despidiéndonos de todos, mi querido Sema. Gracias por estar con nosotros. Minerva Salazar, muchas gracias. Bendiciones a ti también, mi querida Jarochita. Muchas gracias a Aguacate. Tengo un aguacate por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Creo que ya los saludé a todos. Sí, ya está. Ya está. Ángel Toledo, mi querido amigo Ángel Toledo. Bueno, antes que me pongan el relojito, ya que los saludé a todos, me despedí de todos y les agradecí. Les agradecí mucho por estar aquí a todos. Espero que a todos ustedes que nos apoyaron, de verdad, los agradezco mucho por ser parte de esta comunidad
somos la 4T Noticias, tanto aquí en TikTok como allá. Dense una vuelta y suscríbanse al canal de YouTube para que sean parte de la comunidad de YouTube también. Véanlos en vivo allá, denles like si quieren, compártanlos si quieren, pero sobre todo suscríbanse en YouTube, porque allá la suscripción pues vale, la verdad que nos sirve bastante. No es que aquí no sirva, que bueno tener muchas más vistas, mucho más gente que nos siga, por supuesto que es válido y qué bueno que lo sea. Compártanlos en vivo para que haya más gente aquí en la comunidad de TikTok, pero en el caso de YouTube pues nos sirve para llegar a la meta. Tenemos una meta específica de suscripciones, así que ojalá nos apoyen. Así que si no lo han hecho, ahí está por ahí en el chat, vean la clave. Somos la 4T Noticias, 4T con un 4. Somos la 4T Noticias, búsquenlo en YouTube y suscríbanse para que lleguemos a la meta. Y gracias, les digo, gracias por su presencia. Perdón, estoy limpiando el lente aquí. Gracias por sus likes, gracias por sus regalos, a quienes me estuvieron apoyando con sus regalos. Muchas gracias por compartir este en vivo con más gente. Y bueno, pues les digo, de verdad, espero que nos acompañen el día de mañana. Ya les dije, de alguna forma, bendecida semana también para ti, mi querida Minerva Salazar. Gracias, David Zárate, muchas gracias. Tadeo Vero, gracias también. A ver. Les decía yo que el día de mañana vamos a tener el tema que ya no nos dio tiempo de cubrir el día de hoy, que es que Estados Unidos e Israel pues ya prácticamente, aunque no lo digan y aunque no lo reconozcan, fueron vencidos por Irán. Y eso es bueno para Irán, evidentemente, y para el mundo geopolítico internacional, porque es una buena lección para Estados Unidos e Israel y un equilibrio de fuerzas en la región de Medio Oriente entre, digamos, Israel por una parte e Irán por el otro, pero no necesariamente bueno para nosotros en el campo de lo que es América, particularmente América Latina, porque esta frustración de Estados Unidos, el hecho de haber perdido, sobre todo con alguien tan temperamental, tan lunático, tan megalómano, tan psicópata, porque pues, digo, no sé, pero yo puedo definirlo así, alguien de esa característica, pues por el acto de querer vengarse o querer deshacerse de esa frustración que trae encima, de no haber podido lograr lo que quería lograr en Irán, pues puede ser que se quede tratando de garantizar el llamado patio trasero, apropiarse de todo el continente americano a la vieja usanza de la doctrina Monroe, que incluso él mismo en su soberbia absoluta bautizó como doctrina Donroe o algo así por el estilo, por el hecho de ser de él la nueva versión de la doctrina Monroe, pero llevada a cabo por Donald Trumpas, el orangután naranja, en su infinita soberbia, prepotencia, megalomanía, locura, pues él quiere apropiarse del continente. Y el asunto es de que, aunque lo ha querido hacer desde hace bastante tiempo, la frustración de haber perdido en Irán, pues lo puede dejar como animal herido, y como es un animal herido, frustrado, impotente, enojado, furioso, pues querrá desquitarse con quien pueda o conformarse con lo que sienta que pueda tener como un espacio de dominio, de control, de invasión, de aprovechamiento, de ámbito imperialista, de robo de recursos, de todo ese tipo de cuestiones, pues en su ámbito más cercano, en el ámbito que es precisamente el continente. Entonces, aguas, porque creo que esto es lo que viene. No, parece un poco paranoico, pero hay muchos visos, hay muchos señales de que Donald Trump está enfocando sus baterías precisamente hacia Latinoamérica, que es donde él siente que tiene más capacidad de ejercer su autoridad, de ejercer su dominio, de ejercer su control territorial, su control militar, su control bélico,
quieran o no quieran los países aliarse o someterse. Hay países, evidentemente, como ya lo hemos estado platicando, que sí desean y someterse, lo han hecho y lo siguen haciendo, como este grupo de las Américas, de países con presidentes abyectos, como El Salvador, como Argentina, como Ecuador, entre otros muchos, que pues prefieren someterse al monstruo, al imperio, que ser dignos, luchar por su autonomía, por su soberanía, por su independencia. Pero hay países como México, como Brasil, como Colombia, que en las manos que tienen sus gobiernos definitivamente no están dispuestos a perder ni un ápice de su soberanía. Y entonces ahí es donde va a ser el enfoque, y ya está dándose el enfoque de los ataques de esa ultraderecha liderada por Estados Unidos, de esa ultraderecha tanto de esos países, nacional de esos países, como la misma de Estados Unidos, que los manda, los domina, los gobierna, los manipula, los manda como perros a hacer su trabajo. Ya vimos lo que estaba pasando en Chihuahua, lo de la entrada de la CIA. Entonces hay indicios, hay indicaciones, también los ataques contra amenazas de extradición contra políticos mexicanos de Morena. Entonces, digamos que la guerra está desatada, está echada a andar para poder debilitar a los gobiernos, para poder amenazarlos, amedrentarlos y preparar en su momento una especie de intervención. ¿De qué tipo? No lo sabemos, y esperemos que no se atrevan a hacerlo, que no incursionen de manera descarada en nuestros territorios, porque los mexicanos tienen memoria, la mayoría al menos de los mexicanos tenemos memoria, y no vamos a permitir una sumisión a los Estados Unidos. Y ciertamente la presidenta de México tampoco lo va a permitir. Y yo creo que en parte, no solo por su ideología, no solo por su convicción política, democrática, nacionalista, su convicción de izquierda, sino porque la presidenta, al igual que el presidente López Obrador, sabe perfectamente el sentir del pueblo mexicano y sabe y conoce perfectamente la historia de agravios que ha sufrido por parte de los Estados Unidos. Entonces, definitivamente, ni el gobierno de México ni los mexicanos vamos a permitir que se nos pisotee. Y yo espero que también pase lo mismo con Colombia y con Brasil. Así que vamos a esperar a ver qué pasa, pero mañana vamos a hablar de ese tema, mañana vamos a desarrollar ese tema y otros más, así que acompáñenme el día de mañana. Ok, bueno, muchísimas gracias y cuídense mucho. Quizás mañana no dé el en vivo. Bueno, ya les voy a avisar. Si en caso no lo doy, voy a hacer una publicación en TikTok y lo hacemos el miércoles. ¿Les parece? Bueno.